sobre las diferentes escalas de temperatura que se utilizan, ¿no? Entonces, bueno, históricamente la primera escala que se comenzó a usar fue gracias a un físico alemán llamado Gabriel Fahrenheit, y estableció un mínimo para establecerlo ahí como 0. Esto es algo totalmente arbitrario, solo es una convención para que digamos que todos hablemos el mismo idioma y todos sepamos a qué se refieren cuando dicen 0 grados Celsius, 100 grados Celsius. Pero en realidad cualquiera podría inventar sus escalas, ¿no? Entonces, bueno, aquí el físico Fahrenheit estableció el 0 como la temperatura más baja que él pudo obtener en su laboratorio. Bueno, es un hecho experimental que si nosotros, por ejemplo, tenemos hielo, en la escala común que usamos nosotros, en la escala Celsius, eso va a estar alrededor de 0 grados, o a lo mejor un poquito más alto. Y si nosotros agregamos una sal, por ejemplo la sal que usamos para cocinar, podemos hacer que la temperatura disminuya un poco. Entonces él hizo algo parecido, agregó cloruro de amonio al hielo, y fue la forma en que él pudo obtener la temperatura más baja en aquel entonces, ¿no?, que él pudo encontrar, y eso estableció como 0 grados. Entonces esos 0 grados Fahrenheit son alrededor de menos 18 grados Celsius para nosotros. O sea, es un punto mucho más bajo del punto en el que el agua se congela. Y el máximo de su escala lo estableció en 212 grados, perdón, el máximo de su escala lo estableció en 96 grados Fahrenheit, que en la escala Celsius es por ahí de los 35 grados. Ese valor él lo tomó porque, bueno, por alguna razón quiso considerar la temperatura del cuerpo humano como la otra cota de su escala, en este caso el punto máximo, ¿no? Pero bueno, la temperatura fisiológica del cuerpo humano no es una temperatura tan alta. Equivalente en grados Celsius es 35.5 Celsius. Bueno, esa es en la escala Fahrenheit. Poco después, en 1742, un biólogo sueco, Andrés Celsius, estableció la escala que lleva su nombre, escala Celsius, que es la que más usamos aquí en México, en Latinoamérica. Y bueno, esta escala tiene también su punto mínimo en 0, su punto máximo en 100. El punto mínimo es establecido como el punto en el que el agua comienza a volverse sólida, o al revés, el punto en el que el hielo comienza a fundirse y a convertirse en líquido, en agua líquida, y eso es 0 grados Celsius. Y el punto máximo es el 100 grados Celsius, es el punto en el que el agua comienza a hervir. Entonces, para Celsius fue un buen referente el agua, tal vez por ser un líquido que se utiliza mucho, y pues dijo, vamos a establecer 0 el punto en el que se congela y 100 el punto en el que hierve. Esta escala ya fue hecha un poco, digamos, mejor, porque ya considera el hecho de que la temperatura es diferente, o tiene relación con la presión, que a diferentes presiones obtenemos diferentes temperaturas, como habíamos visto antes. Entonces en esta escala estableció estos dos puntos, pero a la presión de una atmósfera. Entonces ya desde ahí hay un poco de más precisión que en la escala Fahrenheit, tal y como la formuló. Y bueno, otra ventaja de la escala Celsius es que está basada en el sistema decimal, es decir, que él dividió su escala en 100 grados, y eso facilita mucho las cuentas, es mucho más intuitivo que esta división de Fahrenheit de 0 a 96, que pues es un poco más extraño, ¿no?, más difícil. Bueno, como puntos de comparación, les dije que 0 Fahrenheit son menos 18 Celsius, 96 Fahrenheit son 35,5 grados Celsius. A lo que nosotros llamamos 0 grados Celsius
serían alrededor de 32 grados Fahrenheit, y a lo que llamamos nosotros 100 grados Celsius son 212 grados Fahrenheit. Todavía la escala de Fahrenheit es muy usada en países anglosajones, en Estados Unidos, en Inglaterra. Y bueno, el resto del mundo usamos mayormente la escala Celsius, y en ciencia utilizamos otra escala que es la que vamos a ver después de esta, que se hizo todavía con más precisión. Bueno, algo también importante como punto de comparación es que desde nuestro punto cero en Celsius, voy a borrar esto para que no quede tan cargado el dibujo. Desde este punto de 0 grados, que son 32 Fahrenheit, hasta este punto de 212, son 180 grados de este lado, y de este lado son 100 grados. Entonces, bueno, esa correspondencia va a ayudar también a formular las ecuaciones para pasar de unas escalas a otras. Bueno, por ahora es todo de estas escalas, y vamos a ver la escala Kelvin, que es la que se utiliza en ciencia. Bien, aquí ya tengo el dibujo de la escala de Kelvin, que es la que más utilizamos en ciencia. Bueno, esta la debemos a un físico británico llamado William Thomson, que se hacía llamar Lord Kelvin. Él hizo trabajos en distintas áreas de la termodinámica, bueno, distintos trabajos de termodinámica y también de fenómenos superficiales un poco, que también están muy relacionados con termodinámica. Y bueno, él propuso esta escala. Bueno, aquí en la escala Kelvin se establece un 0, pero no tiene un límite superior, solamente tiene un límite inferior. Esta escala está basada en la teoría, ya utiliza pues incluso información que tenemos ahora gracias a la teoría de mecánica cuántica. Y bueno, por esa razón es que sí existe un 0, que ese 0 en esta escala es el punto de la mínima energía térmica que cualquier material podría llegar a tener, aunque es un punto que llamamos solamente teórico, puesto que en realidad hasta ahora no ha habido una forma de enfriar tanto un material, es decir, creemos que es imposible llegar a enfriar tanto un material, también por razones de mecánica cuántica, pero podemos acercarnos mucho a esa temperatura. Entonces es un 0 absoluto, una temperatura 0 absoluta, vamos a hablar un poquito más de eso. Y no tiene una cota superior, puesto que teóricamente no hay razón por la que tenga que haber un límite de temperatura. Siempre podremos tener un sistema con mayor y mayor energía cinética, hasta que nos agotemos la energía, ¿no? Bueno, entonces el 0 Kelvin, 0 grados Kelvin, o bueno, aquí ya no se utiliza, se acostumbra solo a decir 0 Kelvin, coincide con menos 273 grados Celsius, o sea, una temperatura súper fría, ¿no? Y 0 grados Celsius coincidirían entonces con 273 Kelvin positivos. Aquí es muy fácil, para pasar de una escala a otra solamente tenemos que sumar 273 o restarlos, ¿no? Puesto que aquí sí la correspondencia es igual, de este lado hay 273 grados y de este lado también. Ajá. Está basado también, se podría decir, de que en la escala decimal es una correspondencia en la que solo tenemos que hacer una suma para pasar de Celsius a Kelvin. Y bueno, les comentaba que este punto es muy interesante, este punto de 0 temperatura o 0 energía térmica. Si recuerdan, decíamos que la temperatura es una medida de qué tanta energía de movimiento tienen las moléculas, qué tanta energía cinética. Entonces un estado donde la temperatura sea 0 sería un material donde las moléculas no se mueven para nada, ¿no? Ajá. Visto también un poco desde la termodinámica,
se puede ver que es un sistema con cero desorden, puesto que no hay nada de movimiento. Ajá. Entonces es una de las razones por las que es muy difícil obtener un sistema así. Y bueno, cuando pasa eso, en mecánica cuántica hay algo que llamamos principio de incertidumbre, que dice que no podemos conocer al mismo tiempo la posición de una partícula y su energía. En realidad es su momento, pero el momento está relacionado con la energía cinética, ¿no? Con la energía de movimiento, o con su velocidad. Entonces, si nos acercamos a un estado en el que sabemos que las partículas no tienen velocidad, estamos diciendo que estamos en un estado en el que tienen una velocidad muy bien definida, que es cero, pero está bien definida. Ajá. Entonces, al tener una velocidad muy definida, su posición deja de estar definida, es decir, ya no podemos decir en dónde está la partícula, tenemos cero información de en dónde está cada partícula, y eso es equivalente a decir que ya no tenemos un conjunto de partículas, sino que tenemos, digamos, como un enredijo, un material, en donde ya no distinguimos entre una y otra. Ajá. Y cuando eso sucede, cuando estamos en ese umbral, el material se comporta pues de formas muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, que se ha visto es que los materiales pierden su resistencia a la electricidad, o sea, es a lo que llaman superconductividad, o sea que es un material muy eficiente para permitir el paso de electrones a través de él. Hay todo un campo de estudio en la física para caracterizar o intentar obtener esos materiales. El reto es intentar obtener esos materiales en temperaturas no tan bajas, ¿no? Porque es muy difícil obtener una temperatura tan baja. Y otro aspecto curioso de estos materiales es que también pierden la viscosidad. Son materiales sin viscosidad, entonces es también algo muy extraño, es como algo que comenzaras a empujar, que comienzas a deformarlo y se sigue deformando, o que por sí solo empieza, en un material que por sí solo, un líquido que por sí solo empiece a subir por las paredes del recipiente, ¿no? Es algo extraño. Entonces, pues sí, es como un punto muy interesante, el punto de mínima energía. Y bueno, para nosotros pues solo vamos a estar haciendo conversiones de unos sistemas a otros, pero es muy importante que tengan la noción de dónde vienen estos términos, por qué ese 200, de dónde sale, ¿no? Ese 273, y pues cómo se fueron proponiendo las diferentes escalas, ¿no? Muy bien, la forma de pasar de una escala de temperatura a otra es muy sencilla en realidad, las cuentas son sencillas. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, la fórmula para pasar de la temperatura en grados Celsius y obtenerla en grados Fahrenheit. O sea que si nos dicen pasa a 50 grados Celsius, solo lo sustituimos aquí y nos va a dar el resultado en grados Fahrenheit. Bueno, para que no se vea solo así como el formulazo, puse aquí el dibujito de la escala que teníamos, la comparación entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Si recuerdan, de este lado establecíamos, por ejemplo, el 0 y el 100, y 0 Celsius eran 32 Fahrenheit y 100 Celsius eran 212 Fahrenheit. Entonces, de este lado tenemos 100 grados y de este lado tenemos 180. Si nosotros dividimos 180 entre 100, nos va a dar este 9 quintos que está aquí. Bueno, si simplificamos el quebrado, nos va a dar 9 quintos. Y entonces por eso es que aparece ese factor aquí. Este 32 es por este que está aquí, que su 0 comienza en 32, digamos así, o el 0 equivalente en Celsius. Por eso es que le sumamos esos 32 de este lado. Ajá. Ahora para pasar, ya voy a borrar esto para no cargar tanto la imagen. Ahora para pasar de regreso, digamos, de la temperatura Fahrenheit a la Celsius, esto se obtiene haciendo solamente un despeje, de despejar aquí la temperatura en Celsius, es decir que ese 32 que estaba sumando lo paso restando y queda aquí,
Luego este 5 que está dividiendo lo pasamos multiplicando y quedó aquí. El 9 que estaba multiplicando pasó dividiendo y quedó aquí. Y ya finalmente esta fórmula es la que vamos a usar para las conversiones. En grados Kelvin, si recuerdan, también la diferencia entre los Celsius y los Kelvin era de 273 grados. Por eso es que aquí, si queremos pasar de Kelvin a Celsius, solamente restamos 273. Y este pues viene de hacer un despeje de aquí, ¿no? Este 273 lo pasamos sumando y queda aquí de este lado. Y así podemos despejar la temperatura en grados Kelvin. Creo que para mí es un poco más fácil recordar esta. Y ya después, si quiero hacer esta, hacer como ese pequeño despeje, ¿no? Pero no importa. Esta también siento que es más fácil aprender esta y esta, ya una vez conociendo esta, uno hace el despeje y no hay que memorizar tantas fórmulas, ¿no? Y ya solo falta que hagamos ejemplos, es muy sencillo. Bien, ya tengo aquí algunos ejemplos, puse todas las fórmulas de este lado, ya nada más para que las estemos utilizando. Aquí tengo, por ejemplo, que se pide convertir 100 grados Celsius a grados Kelvin, así que la fórmula que tendríamos que usar es esta, para pasar de los grados Celsius que nos dan a grados Kelvin que vamos a obtener, ¿no? Entonces dice que la temperatura en Kelvin van a ser 100 grados Celsius, que es esta, más 273. Entonces nada más sumamos 100 más 273, son 373 Kelvin. Muy sencillo. Luego aquí, por ejemplo, que queremos pasar de grados Celsius a Fahrenheit, en este caso 0 grados Celsius, usaríamos esta para pasar de Celsius y obtener Fahrenheit. Entonces decimos la temperatura en Fahrenheit es igual a 9 quintos de lo que tengamos en grados Celsius, en este caso es 0, más 32. Así que como aquí es 0, al multiplicarlo va a ser 0 y solo nos va a quedar el 32 únicamente. Entonces va a ser temperatura en grados Fahrenheit es igual a 32. O otra forma tal vez más precisa de decirlo, o sea, un enunciado donde ponemos 0 grados Fahrenheit equivalen a 0 grados Celsius equivalen a 32 grados Fahrenheit. En este otro se quiere pasar de grados Kelvin a grados Celsius, que sería como esto, que nos dan grados Kelvin y lo queremos pasar a Celsius. Entonces la temperatura en Celsius sería lo que tenemos en Kelvin, que son 273, menos 273, que es el que está aquí. Y al restarlos, pues va a ser 0. Entonces aquí lo que encontré fue solamente el punto donde la temperatura son 0 grados Celsius, ¿no? 273 Kelvin. Finalmente, en este último se pide pasar de 212 grados Fahrenheit a Celsius. Entonces tendremos que utilizar esta fórmula para pasar de Fahrenheit a Celsius, ¿cierto? Entonces, temperatura en Celsius son 5 por la temperatura en Fahrenheit, que son 212, menos 32 entre 9. Y aquí nada más hay que hacer 212 menos 32, son 180. Y ese 180 lo multiplicamos por 5 y lo dividimos entre 9. Bueno, aquí se me hace un poco más fácil hacerlo al revés. Dividimos primero entre 9 y nos da 20. Y luego 20 por 5 nos da 100. Entonces son 100 grados Celsius la temperatura. Y bueno, ya con estos ejemplos, ustedes deben ir haciendo ejercicios para irse familiarizando con las fórmulas. Nada más, es muy sencillo, solo es sustituir en cada una, no es nada difícil.